la vida Él me presta, con Él al cielo voy. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, la vida Él me presta, con Él al cielo voy. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, la vida Él me presta. Llévame a la iglesia, mamá. Llévame a la casa de Dios. A ver, Sammy, véndeme lo que te encargó tu maestra de tarea, mijo, en la iglesia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ok, mijo. Gracias. A ver, tú, Pedrito, ¿a ti qué te encargaron? Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Ok, mijo, gracias. ¿Y a ti, Vicky, qué te encargaron, mija? Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Muy bien. ¿Ya están todos listos para irnos a la iglesia? Muy bien. Más nos falta que su mamá se acabe de alistar para irnos. Se acabe de alistar la ropa de Josué. Emilio tenía años, eso no tiene ni qué. Cuando estaba agonizando, él mismo dijo: sale de ahí al pueblo de Bauta. Tendrán que Ay, usted no va pensando en comer. Dejen ver qué les doy porque no tengo nada de mandado. A ver, préstame esto para acá. Siéntese, mijo. Ahorita les doy algo a ver qué hay para darles de comer. Siéntate para darte de comer. Ten. Vicky, ayúdame con ese niño, hija. Ay. ¿Qué nomás tienes ese muchacho llorando, tu hombre? ¿Qué no? Pues, ¿qué quieres que haga? Pero son 4 los que tengo que atender y contigo son 5. Ay, que no es que ando bien malo de la cruda. Y pues sí, los niños también quieren atención. Mira, no te da vergüenza dejar aquí todo el boterío. Lo que debes de hacer es ponerte a hacerme un menudito o algo para la cruda. Pero no tengo mandado, pero no fuimos al mandado anoche. Te fuiste a la cantina y te gastaste todo el cheque allá, a ver ahora qué comemos. Hazme unos huevitos con chilitos picados de lo que sea. Pues vete a que te lo hagan porque ¿con qué te lo voy a hacer yo? Que me lo haga quién. Pues, ¿a dónde te gastaste el cheque? ¿Con qué te lo voy a hacer yo aquí? No, nada de eso. Tú házmelo aquí ahorita. No tengo nada de mandado, No pero... tienes vergüenza lo que no tienes. La vergüenza no la tienes tú porque tú te gastaste el No, cheque allá. no me rezongues. Bueno, pues entonces ve, cómprame el mandado y te hago lo que tú quieras. No, pues ponte a hacerme algo, aunque sea algo, para que me cure ando bien malo de la panza. Yo no te mandé a que tomaras. No te mandaste, pero yo te estoy mandando. Ya te dije que no tengo ni nada para darte. Ah, entonces no. Como a los niños si les dices, dame algo, ándale. Pues, ¿ves lo que les estoy dando? Puros frijoles porque Pues, no hay nada. Dame con chilito algo. No tengo, pero no hay chile. Ellos no comen chile. Pues dame algo, que quieres que te ponga una Mira, friega. estás asustando a los niños, Pedro. No me estés gritando.
Esto es de cada fin de Entonces- semana, tú te gastas todo el cheque Hasta y... una friega te pongo si me da la gana. Pues ándale, nomás pónmela y verás. ¿Eh? Nomás pónmela y Pues verás. te la pongo. Cada fin de semana haces lo mismo, tú te gastas todo el ¿Quieres que te cheque. ponga una friega pues? Te gastas todo el cheque y eso sí. papi, no quiero que me pegue. Mira, y a veces es lo que haces, asustar a los niños nada más. Ah, ok. Cada fin de semana es lo que haces lo mismo tú. Ah, mejor me voy a esta vieja que no me quiere. Voy a tener que ir a conseguir unos pedacitos con las plumas que te da. Pero déjame dinero para comprar la leche del niño. Ahorita te traigo. Sí, no vuelvas hasta mañana. ¿Qué me vas a andar trayendo? Déjame cobro la cruda primero. No te da vergüenza delante de los niños. Coman, mijo, no se Voy a pedir asusten. una cerveza ponciana porque la feria me la gasté ahorita y pues te volvió unos $10. Sí, de $10 en $10 y los biles y teléfonos que me lo Las compren. miles que me está haciendo pasar ahorita. ¿Cómo no te acuerdas de eso? Cada jueves te pagan y te largas. Ya me voy. Al rato vengo. Su yerno, más bien parezco su hijo. Ella siempre. En la iglesia hoy, mamá, te prometo que no voy a... Verdaderamente, Cristo ha hecho la diferencia. Llévame a la casa de Dios. Llévame a cantar y orar. El hombre que no tiene a Dios es como el lápiz que no tiene una mano que lo mueva. De la misma manera, las familias que no tienen a Dios son familias que no han encontrado el propósito y significado a su existencia. Dios es una gran bendición a cualquier familia. Y yo quisiera decirles de algunas de las bendiciones que recibe la familia cuando Dios viene a vivir en medio de ellos. Una de las bendiciones es que encontrarán la verdadera felicidad, porque solamente Dios te puede dar la verdadera felicidad. Podrás tener mejores relaciones dentro de tu familia, porque la Biblia está llena de consejos para ayudarte a relacionarte mejor con los miembros de tu familia. Pero también toda persona que se preocupa por la excelencia en las cosas espirituales siempre se rodeará de personas que traigan una buena influencia a cada uno de los miembros, sobre todo a los jóvenes, a los hijos. Pero también una familia que busca la excelencia en las cosas espirituales será una familia que goza de una estabilidad emocional muy grande, lo cual sirve de fundamento para que esos hijos que van creciendo en ese hogar vayan creciendo en un ambiente sano y propicio para su desarrollo. La familia que busca la excelencia en las cosas espirituales, aún podemos decir que progresará en lo económico, porque los trabajadores cristianos siempre son personas muy apreciadas en las áreas de trabajo, porque son gente honesta, gente sincera, gente trabajadora y dedicada. Por eso es que siempre pueden progresar aún en el aspecto económico. Pero lo más importante de todo es que una familia que busca la excelencia en las cosas espirituales tendrá la fortaleza para enfrentar las crisis. Fortaleza interna que le da el Espíritu Santo, pero también la fortaleza que le dan aquellas personas que le rodean, aquella familia gigantesca que es la iglesia. Por eso yo quiero invitarte a que busques la excelencia en las cosas espirituales. Hermanos y amigos, gracias a Dios que tenemos la oportunidad una vez más de estar aquí reunidos para continuar escuchando esta serie de presentaciones que hablan acerca de la excelencia. Y nuestro hermano Ignacio Bárcenas, predicador de esta congregación, un siervo de Dios fiel, nos está alimentando, nos está mostrando aquellos principios que nos van a ayudar sin duda alguna para que nosotros mejoremos, que nosotros progresemos en lo espiritual. Y ese es precisamente el tema de esta noche, la excelencia en lo espiritual. Y yo quisiera que preparáramos nuestras mentes.
que prepararas, estimado amigo, que vas a escuchar esta presentación, tu corazón, y que abrieras tanto la mente como el corazón para que los principios que se van a presentar en esta hermosa tarde sean de gran beneficio para ti. Yo quiero recomendarles o sugerirles a todos los hermanos y amigos que nos visitan en este día que si tiene algo en que anotar, ¿verdad? Algún cuaderno, su Franklin o qué sé yo, alguna libreta, tome notas, porque de esa manera podemos aprovechar más eficazmente toda esta información. Así que yo quisiera, ¿verdad?, que a manera de gratitud, a manera de bienvenida, a manera de decirle a nuestro hermano Ignacio Bárcenas que apreciamos el trabajo que él hace al preparar sus clases, porque sabemos que son muchas horas de estudio, con ese objetivo, recibamos a nuestro hermano Ignacio Bárcenas con un fuerte aplauso, mis hermanos. Bien, pues la semana se pasa muy rápido. Una vez más estamos en este lugar con la misma intención de aprender de la palabra de Dios. El tema para esta tarde, la excelencia en lo espiritual. Dice la Escritura que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces tenemos que dejar lugar a Dios para que Él sea quien esté edificando nuestros hogares. Por eso el tema de esta tarde, esta noche, es la excelencia en lo espiritual, porque en realidad la parte espiritual dentro de nuestras familias es sumamente importante. También a nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7 y versículo 24, dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos y soplaron vientos, sin embargo, como la casa estaba fundada sobre la roca, aquella casa no cayó. De aquí vamos a empezar a hablar sobre la importancia de un buen fundamento para nuestros hogares, porque debe ser Jehová, la roca de los siglos, quien hemos de poner como fundamento en nuestros hogares. Porque dice la Escritura que no podemos encontrar otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Los fundamentos son vitales en cualquier edificio y en cualquier construcción. Y entre más alta sea la construcción, hay una necesidad mayor de un mejor fundamento. Cuando no se pone un buen fundamento, los edificios pueden derribarse, pueden caerse. Por ejemplo, en Italia hay una torre que se llama la Torre de Pisa, que es una torre de aproximadamente 175 pies de alto. Sin embargo, esta torre fue construida sobre un fundamento sumamente flojo, movedizo, de tal manera que ya se ha movido, la parte superior se ha movido 14 pies, o sea que tiene una inclinación de 14 pies. Está con la apariencia de que va a caerse. Esto se debe a que el fundamento de esta torre no estaba suficientemente firme. En cualquier ciudad grande encontramos nosotros edificios gigantescos. Aquí en la ciudad de Houston encontramos edificios de 50, 60, 70 pies pisos de altura. Y son edificios que se mantienen firmes, inmovibles, pero estos edificios deben su firmeza a esa fundación que tienen, al hecho de que están
bien fundados, con un cimiento, con un fundamento bastante firme. En Nueva York hay una torre muy famosa, muy conocida, Empire Tire Building, que tiene 102 pisos y una altura de 1250 pies de altura. ¿Cómo hicieron los ingenieros y arquitectos para que esta torre tan gigantesca, tan elevada, se mantenga firme? Bueno, eso es debido al fundamento que ellos pusieron. Ellos escarbaron hasta poder encontrar roca firme, aproximadamente 55 pies de hondo de profundidad, y una vez que ellos encontraron roca firme, ahí empezaron a construir esta gigantesca torre, y por eso es que esta torre ha resistido tanto tiempo y sin moverse hacia ninguno de los lados. Alguien dijo que los problemas de nuestra sociedad se deben tanto a que no se deben tanto a que se están violando leyes que son generalmente aceptadas, sino que lo que sucede es que se están menospreciando. O sea que el fundamento es Dios y su palabra. Sin embargo, el problema de nuestra sociedad no es que están violando esas leyes, esos mandamientos, sino que el problema es mucho más grave, porque lo que se está haciendo en nuestros días es tratando de menospreciar en una manera general los mandamientos de Dios. Lo que se está haciendo es tratar de erradicar la ley de Dios de sobre la tierra para poder así hacer lo que pues cada quien le parezca, ¿verdad? Eso lo dijo un filósofo judío de nombre Will Herbert. Pero hay otro pensamiento de otro hombre llamado Will Durant en un libro que se llama Life of Greece. Es un nombre bastante interesante. Dice que esta nación fue fundada como una nación estoica, sin embargo va a morir como una nación epicúrea. Lo que quiere decir, a los que conocen la diferencia entre los epicúreos y los estoicos entienden perfectamente esto. Esta nación fue fundada sobre principios bastante tradicionales, bastante conservadores. Sin embargo, a nuestras fechas ya esos principios se han perdido, y ahora lo que pues está gobernando nuestro país es una cultura sumamente diferente a aquella en la cual fue fundada, una cultura bastante liberal, que era básicamente la filosofía de los epicúreos. Una nación que no tiene a Dios es como una tienda a la cual alguien ha entrado en la noche y le ha cambiado los precios a todos los artículos que se venden en aquella tienda. Imagínese usted cuando abre las puertas de esta tienda por la mañana y se dan cuenta que todos los artículos tienen precios diferentes. Aquellas cosas que costaban $50 ahora tienen un precio de $3, y aquellas cosas que costaban $1 ahora tienen un precio de $60, $70. Bueno, porque alguien ha venido en la noche y ha cambiado los precios. Bueno, algo muy similar es lo que le ha pasado a nuestra sociedad, porque se han confundido los sistemas de valores, de tal manera que se ha hecho lo que decía el profeta Isaías cuando él se quejaba, ¿verdad? Hay de aquellos que llaman, que ponen lo dulce por amargo, ¿verdad? Y que cambian totalmente su sistema de valores, o sea que llaman blanco lo que es negro, llaman día lo que es noche, y de esta manera confunden los valores de nuestra sociedad. Es lo que ha sucedido en nuestros días, que se ha cambiado el sistema de valores, porque una vez que la palabra de Dios es erradicada, se quita, entonces automáticamente reina la confusión, porque no vamos a encontrar en ninguna otra parte a alguien que nos diga o que nos organice o que nos enseñe los verdaderos valores que Dios quería o tenía planeado para cada uno de nosotros. Entonces, cuando una familia no
sigue los mandamientos de nuestro Dios, lo único que está invitando es crisis o problemas a su hogar. Hay una psiquiatra muy conocido de nombre Carl Jung, el cual escribió lo siguiente: según mi experiencia, la mayoría de los problemas emocionales y familiares tienen su raíz en la violación de una de las leyes de Dios. O sea, según la experiencia de este hombre, todos los casos que él trata, todos los problemas emocionales y familias que van a él pidiendo consejo, todas estas familias, la raíz de los problemas que ellos experimentan, la ha encontrado en una violación de la ley de Dios. O sea que cuando la ley de Dios es violada, entonces eso automáticamente crea problemas en los hogares. Por eso es tan importante que nosotros nos preocupemos por buscar la excelencia en las cosas espirituales. Pero quisiera también añadir algo que ustedes ya escucharon hace 2 clases. Brevemente quiero hablarles de las estadísticas, porque es parte del tema también. En Estados Unidos, más del 50% de matrimonios están terminando en divorcio. Estas son cifras bastante grandes, pero la buena noticia es que entre la gente que tiene alguna fe o gente que es religiosa, solamente 2 de cada 100 están terminando en divorcio. Solamente 2 parejas de cada 100 están terminando en divorcio. Pero la buena noticia aún es mejor, porque dice que entre los que adoran y oran juntos, solamente 1 de cada 1000 están terminando en divorcio. Y nosotros tenemos una experiencia muy clara, porque la escuela de Sunset tiene un programa, o tenía un programa cuando yo era estudiante, donde ellos daban consejo a las parejas que querían casarse. Y ellos aprobaban aquella unión. Ellos recomendaban si esa pareja tenía posibilidades de mantenerse unidos, o había posibilidades de que se separaran más adelante. Y hasta el año 84, cuando yo gradué, ellos tenían un récord de más de 1000 parejas aconsejadas sin un divorcio. O sea que esto quiere decir que de verdad estas estadísticas son reales. O sea, realmente las cosas espirituales, cuando se toman suficientemente en serio, realmente traen un beneficio a las familias. Por eso nosotros estamos tan empeñados en hablar y tocar este tipo de temas, porque estamos convencidos que realmente va a haber un beneficio. Realmente las parejas nos vamos a unir más, realmente las familias nos vamos a apreciar más, a valorar más, a dedicar más uno al otro, y vamos a encontrar pues un alto grado de felicidad. Pero vamos a tratar de definir lo que significa ser espiritual. ¿Qué es realmente ser espiritual? Cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de 2 aspectos. Uno que es el aspecto teórico, y otro que podemos llamar el aspecto práctico. Entonces, para poder definir lo que es ser espiritual, vamos a iniciar definiendo la parte teórica de lo que significa ser espiritual. El aspecto teórico significa pues creer en lo espiritual. Eso es básicamente lo que significa ser espiritual. La persona es espiritual cuando cree o tiene fe en lo espiritual. Y dentro de lo espiritual encontramos muchas cosas que son de naturaleza espiritual, las cuales el hombre espiritual las cree. El hombre natural no las cree. Es más, no solamente no las cree, sino las niega. Pero el hombre que es espiritual las cree, y las cree de todo corazón. Entonces, entre estas cosas que el hombre espiritual cree, pues cree en la existencia de Dios. Ahí está la base de su fe. El hombre espiritual cree que hay un Dios, pero no solamente cree en ese Dios como un ser abstracto, sino que cree
en Dios como un ser activo, como un ser que se mueve, como un ser que trabaja y que mueve las cosas alrededor nuestro. Entonces, mira a Dios como el creador del universo, como el creador de nosotros mismos, y un Dios que está interesado en nuestro beneficio. O sea, todo eso abarca la fe en Dios. Y también mira a Dios como un ser que ama al ser humano, que lo ama y que ha estado dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo para poder rescatar al hombre del pecado. Entonces, eso es lo primero que el hombre espiritual cree y acepta en este tipo de Dios. Pero también el hombre espiritual cree en Jesucristo. Cree lo que la palabra revela en cuanto a Jesucristo, porque la Escritura nos habla de Jesucristo que, pues, en primer lugar es eterno, igual a Dios, pero que fue hecho carne, que nació a través de una virgen y que luego, pues, desarrolló un ministerio terrenal por 3 años, y después de haber enseñado grandes cosas a sus seguidores, finalmente fue muerto en una cruz y fue sepultado, pero que después de estar sepultado salió de la tumba, resucitó al tercer día y luego, pues 10 días más tarde, asciende al cielo. Bueno, el hombre espiritual cree esas cosas, o sea que las por fe y por lo que la Biblia nos revela, las acepta como una realidad, porque en realidad eso es. Pero también cree en la existencia del Espíritu Santo, porque Cristo dijo que Él iba a enviar un consolador para no dejarnos solos, para no dejarnos huérfanos. Entonces el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, y después de aquella manifestación, ¿verdad?, de aquel estruendo, y luego aquellas lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles, finalmente aquellos idiomas que ellos empezaron a hablar, el Espíritu Santo viene y es recibido por aquellos que fueron bautizados en el día de Pentecostés. Y de ese día en adelante, cada persona que es bautizada para perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Entonces la persona espiritual cree eso, cree en el Espíritu Santo como una realidad en su vida, la acepta y la vive, porque el Espíritu Santo tiene sus frutos, tiene sus manifestaciones. Entonces la persona no ve al Espíritu Santo, pero ve en su vida el trabajo del Espíritu Santo, mira en su vida lo que el Espíritu Santo lo hace hacer, lo guía, lo empuja, lo mueve hacia los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, los frutos que usted y yo ya conocemos a la perfección. Pero también el hombre espiritual cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, que este libro lo acepta como la revelación de parte de Dios, de tal manera que deposita su fe y su confianza en este libro y se dedica a estudiarlo con ansias de aprender, con deseo, con sed, con hambre, porque él sabe que en este libro están verdades espirituales eternas que le enseñan, que le instruyen, que pues le ayudan a conocer mejor a Dios y también a conocer mejor la voluntad para cada uno de nosotros. Entonces el hombre espiritual cree en este libro, lo acepta como un libro espiritual que ha sido dado por un Dios que es también espiritual. Pero también el hombre espiritual cree en el alma, porque el alma es de naturaleza espiritual. Cree en el alma, se mira a sí mismo como un alma morando dentro de un cuerpo, dentro de un cascarón, dentro de una cáscara, y un alma que finalmente ha de salir del cuerpo y que ha de ir a enfrentar una realidad, de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es lo que dice en 2 Corintios el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 10, ¿verdad? Que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces el hombre espiritual cree esas cosas.
O sea, cree que es un alma morando en un cuerpo, pero que un día va a salir de ese cuerpo y se va a enfrentar a Dios en un juicio, y ahí se va a determinar su destino eterno. Entonces cree en el juicio final. El hombre espiritual cree en esto porque es parte de la revelación que Dios nos ha dejado. Bueno, básicamente eso es lo que podemos llamar el aspecto teórico. Claro, hay muchas otras enseñanzas que están en la palabra de Dios, pero básicamente podemos resumir todo en estos principios. Aceptar a Dios como el creador del universo, creador de nosotros mismos, aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios, aceptar el Espíritu Santo como algo que está viviendo dentro de nosotros, aceptar su palabra como revelación de parte de Dios y creer que somos alma y que hemos de estar ante un juicio cuando salgamos de este cuerpo. Ese es el aspecto teórico, o sea, es el aspecto abstracto, es el aspecto que no podemos ver, pero el aspecto práctico es el aspecto de la vida espiritual práctica, lo que usted y yo practicamos, lo que hacemos como consecuencia de lo que creemos, porque lo que creemos se traduce en acciones de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el aspecto práctico? Bueno, en primer lugar, el hombre busca la santidad, porque Dios es santo, 3 veces santo. Entonces Dios nos enseña en su palabra que el hombre debe buscar la santidad. Entonces el hombre busca la santidad cuando es espiritual. Es el resultado, es el fruto de ser espiritual. El hombre espiritual vive de esa manera, busca la santidad en todos los aspectos de la vida, mentalmente, en su corazón, emocionalmente, pero también en la práctica. Él busca que sus palabras, sus acciones sean santas, sean justas. Él busca que todo su ser realmente refleje la santidad de Dios. Entonces, eso es una de las cosas prácticas del hombre, pero también otra de las cosas es que el hombre espiritual busca adorar a Dios, estar en comunión con sus hermanos, rendirle culto a ese Dios. O sea, eso ya es algo práctico, porque el hombre viene, usa sus labios para cantar, usa su boca para orar, usa sus oídos para escuchar la palabra de Dios. O sea que el hombre ya está practicando una fe. Cuando oye, cuando canta, cuando predica, el hombre está practicando una fe, está poniendo en práctica las cosas que él sabe, que él conoce. Esa fe abstracta finalmente se traduce en este tipo de acciones, pero también se traduce en servicio. El hombre espiritual busca la manera de envolverse en el trabajo de la iglesia, toma parte activa de lo que está haciendo la iglesia, y eso es sumamente importante, porque sabe que la iglesia tiene una causa, tiene un porqué de su existencia, y él no quiere quedarse afuera de ese porqué, de ese motivo que mueve a la iglesia. Él quiere ser parte de esa iglesia. Entonces el hombre espiritual se envuelve en todo lo que la iglesia está haciendo, porque sabe que es algo que está trayendo honra y gloria a Dios. Él sabe que está honrando a Dios a través de ese tipo de actitud de trabajo dentro de la iglesia. Básicamente esto resume lo que es el aspecto práctico: la santidad, la adoración y el servicio, que son las 3 áreas básicas de un cristiano, ¿verdad? Aquí hay que mencionar que es sumamente importante un balance dentro de todas estas cosas, porque hay peligros, y uno de los peligros es los extremos, y uno de los extremos es convertirnos en quizás demasiado liberales en algunas cosas, que cuando hablamos de las cosas espirituales. Yo creo que es un peligro, ¿verdad?, de empezar a menospreciar las cosas de Dios, las cosas espirituales, irnos a un extremo donde ya las cosas de Dios no son tan importantes.
Pero también el otro extremo es el aspecto conservador, o sea, empezar a crear más leyes de las que Dios nos ha dejado y empezar a inventar nuevas leyes, nuevas tradiciones y empezar a exigir a los demás que las practiquen. Entonces esto sería el otro extremo, ¿verdad? Caer en un tipo de fariseísmo como el que practicaban aquellos hombres en los tiempos de Jesús. Entonces por eso es necesario que cuando hablemos del aspecto espiritual del hombre, busquemos un balance sano, un balance que realmente cumpla su objetivo, que la religión realmente esté produciendo en el hombre la felicidad, porque Dios ha dejado las cosas espirituales para producir en el hombre felicidad, pero cuando nos vamos a un extremo o al otro, realmente ya la religión no produce felicidad, sino que la religión produce amargura, produce decepción, produce resentimientos. Entonces cuando ya la religión está produciendo esto es porque quizás nos hemos ido tanto a un extremo como al otro. Entonces tenemos que buscar que las cosas espirituales produzcan en el hombre su función, pero también yo quisiera hablarles de los beneficios del aspecto espiritual. ¿Cuáles son los beneficios de ser espiritual? ¿Qué logra el hombre con llevar una vida espiritual? ¿Qué logran aquellos que se preocupan por alcanzar la excelencia? ¿Y qué pierden aquellos a que no les importan las cosas espirituales? ¿Qué es lo que pierden ellos? Bueno, yo quiero hablarles de los beneficios y automáticamente hablar de los beneficios, pues estamos hablando de también lo que muchos pierden por no preocuparse, por no esforzarse por alcanzar la excelencia en las cosas espirituales. Y el primer beneficio que yo quiero mencionar es que el hombre alcanza la verdadera felicidad y la plena realización. Porque cuando el hombre se convierte en un hombre espiritual, lo que está haciendo es alcanzando ese objetivo que Dios tenía para él. Porque a través del estudio de la palabra, el hombre se va dando cuenta para qué vino a esta tierra, para qué fue creado y hacia dónde se dirige y qué es lo que debe hacer mientras él esté en esta tierra. Entonces, cuando el hombre se convierte en un ser espiritual, encuentra su por qué vino a este mundo y cuando lo cumple, ahí es donde va a encontrar la verdadera felicidad. No puede encontrar la felicidad fuera de eso, porque cuando él encuentra eso, él encuentra a descubrir su potencial, qué es lo que realmente él puede hacer, qué es lo que Dios le ha dado a él. Y una vez que encuentra su potencial, lo descubre, lo empieza a explotar y entonces empieza realmente a producir, porque de eso se trata, ¿verdad? El hombre debe de producir, entonces de esta manera produce y al producir alcanza la felicidad. Ningún hombre que no esté produciendo se siente realizado, se siente completo, se siente por el contrario, se siente incompleto, se siente fracasado. ¿Por qué? Porque no está realmente produciendo lo que debe producir. Entonces, por eso es necesario que el hombre encuentre su porqué. Y eso lo va a encontrar cuando se haga espiritual, cuando se empiece a preocupar y a envolver por todo lo que yo les mencioné como lo que es espiritual. Si el hombre se aparta de esas cosas, empezará a perder sentido su vida. ¿Por qué? Porque se está alejando del patrón que Dios le ha dejado. Sin Dios el hombre es como un lápiz que no tiene una mano que lo mueva. Solamente la mano de Dios puede movernos y usarnos y escribir con nosotros lo que Él quiere escribir. Sin Dios, el hombre que hace a un lado a Dios es como un lápiz que no tiene una mano que lo mueva. Por eso es tan importante Dios. Entonces lo que el hombre hace cuando se convierte en espiritual es que encuentra propósito porque le da lugar a Dios que lo acomode donde Él quiere.
Pero también hay otro beneficio, y es que el hombre que se convierte en un hombre espiritual, y estamos hablando de hombre y mujer también, la mujer que se convierte en una mujer espiritual, va a tener mejores relaciones con aquellas personas que lo rodean. O sea que se va a saber llevar mejor con aquellas personas que le rodean. Y pues como estamos hablando de la excelencia dentro de la familia, entonces la palabra de Dios va a ayudar a las parejas a poderse relacionar mejor. Pero yo a veces me sorprendo de ver las personas, cómo están, los matrimonios están hechos pedazos, hechos garras, pleitos, celos y envidias, contiendas, gritos, golpes, insultos. Y luego uno va con un mensaje, ¿verdad?, de esperanza, un mensaje que puede ayudarles a cambiar su vida completamente. Y luego lo más triste es que la gente no lo valora, la gente no lo aprecia, no se da cuenta del gran beneficio que las cosas de Dios pueden traer a su vida. Y este es claro que nosotros no nos debemos de sentir mal porque no nos están rechazando a nosotros. Nos da tristeza por ellos, porque si no escuchan a Dios, los que van a sufrir son ellos, no nosotros. Sin embargo, sí es una tristeza que teniendo un tesoro tan grande, teniendo un conocimiento tan excelente que podemos nosotros estar aprendiendo día a día de él, la gente lo rechace, la gente lo ignore. Esto de verdad que es una tragedia. Pero hay tantas cosas tan profundas en la palabra de Dios que podrían ser de tanto beneficio al ser humano si se dedicara a no solamente a leer por encima el texto, sino a tratar de encontrarle en el texto su significado y su aplicación a su propia persona. Yo solamente les voy a mencionar algunos ejemplos. Una de las enseñanzas más profundas y más completas en cuanto a las relaciones interpersonales se refiere, es la que encontramos en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Allí encontramos una cantidad inmensa de consejos que si se practicaran en los hogares no estarían sufriendo. Cuando usted encuentre que su hogar se está deshaciendo, su hogar está enfrentando muchos conflictos, yo le recomiendo que abra la Biblia en Mateo capítulo 5 y empiece a leer las bienaventuranzas y se haga una pregunta. ¿Qué tantas bienaventuranzas estoy practicando yo? Porque si va a leerlas como un libro, como una novela, no le van a servir, pero si usted lo va a leer tratando de que algo de eso se aplique a su vida, entonces yo le garantizo que usted verdaderamente va a cambiar. Porque como lo mirábamos la semana pasada, la excelencia principia con nosotros. Tenemos que empezar a cambiar nosotros para empezar a cambiar a nuestro alrededor. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cosas que por lo general no practica el mundo. Y entonces nosotros a veces nos dejamos influenciar por las ideas del mundo y olvidamos realmente el consejo de Dios. Olvidamos realmente lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y la verdadera felicidad está aquí, en la palabra de Dios. Cuando dice que bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que reconocen que sin Dios simplemente no son nadie. Bienaventurados los que lloran, aquellos que tienen esa capacidad de llorar. ¿Y quién es el que llora? El que tiene sentimientos, aquel que puede sentir, aquel que es sensible hacia aquellas cosas que producen llanto. Hay gente que no llora porque es insensible ante aquellas cosas que nos deberían de causar llanto, pero aquel que llora
es porque tiene esa sensibilidad que le está funcionando bien, y eso pues es una buena señal. Lo mismo, bienaventurados los mansos. Vivimos en una sociedad agresiva, una sociedad que todo lo quiere lograr a través, ¿verdad?, de la fuerza. Sin embargo, Cristo dice, no, la manera de lograr las cosas es a través de la mansedumbre. Bueno, son ejemplos y podríamos seguir leyendo esta lista. Ustedes la conocen, la pueden leer en su casa. Pero son ejemplos donde las cosas espirituales pueden traer beneficio a la vida práctica. En mi relación con mi esposa, con mis hijos, yo puedo beneficiarme si practico estas cosas. Si yo me convierto en un pobre de espíritu, yo voy a vivir mejor con mi esposa. Si yo sé llorar, voy a vivir mejor con mi esposa. Si yo soy una persona mansa, yo voy a vivir mejor con mi esposa y con mis hijos. Cambie las cosas al revés y usted se va a dar cuenta que las tres cosas producen, si no las aplica, usted en su casa le van a producir muchos conflictos. Pero también hay algo más que necesitamos entender dentro de la pareja: el significado de ser una sola carne. Una sola carne no es simplemente una relación de cuerpos. Una sola carne es una relación de almas. Y a veces solamente nos conformamos con una relación de cuerpos. Y en el matrimonio, cuando la relación se limita solamente al cuerpo, realmente no está practicando lo que es una sola carne. Ser una sola carne es una unión de espíritus, una unión de almas, es una unión de adentro, es una unión de corazones, de almas, de mentes, de espíritus, es una unión de alma a alma, de espíritu a espíritu. Y esto es sumamente importante, porque a veces estamos unidos por fuera. Tenemos una unión de cuerpos, una unión de dos personas viviendo juntos en la misma casa, pero no hay realmente unión a nivel interno, a nivel alma, porque internamente rechazamos la persona, internamente quizás la despreciamos, la menospreciamos, no la abandonamos por otras cosas, por otras razones, quizás religiosas o morales o culturales, no abandonamos a aquella persona, o quizás los hijos, ¿verdad?, nos impiden dejarla, pero internamente no hay unión a nivel alma. Entonces, lo que significa ser una sola carne no es realmente solamente cuerpo. Ser una sola carne es una unión interna del corazón, del alma, del espíritu, es una entrega total. Y por eso cuando hablamos de divorcio, tenemos que hablar de dos tipos de divorcio. Un divorcio es el que sucede en el corazón. Un divorcio es el que ya en la parte interna se ha roto, ya no hay realmente unión, ahí ya no hay matrimonio. Están las dos personas juntas, pero ya no hay matrimonio. ¿Por qué? Porque no son una sola carne, porque las almas se han separado, los espíritus se han separado, el corazón se ha separado. Todavía están unidos por otras razones, pero en realidad ya la unión matrimonial ya no existe, porque se ha roto, se ha separado, porque ser una sola carne es una unión a nivel interno, a nivel espíritu. Y nosotros cuando entendemos eso a través de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a tener una mejor relación con nuestra esposa, porque vamos a darnos cuenta en qué nivel estamos, si realmente estamos unidos en una unión interna, espiritual, o si simplemente estamos unidos por fuera. Y si estamos unidos simplemente por fuera, entonces vamos a tener que trabajar para que nuestra unión sea realmente una unión, un matrimonio realmente de alma, de espíritu, no solamente un matrimonio externo de papel. Entonces, pero todo eso nos ayuda, hermanos, a conocer esto. También la palabra de Dios nos enseña el diseño para la familia. ¿Qué papel desempeña cada uno de nosotros? ¿Qué papel desempeña el hombre? ¿Qué papel desempeña la mujer? ¿Qué papel desempeñan los hijos? ¿Qué valor tienen cada uno de ellos? ¿Cuál es la prioridad dentro de esta relación?
Y también la palabra de Dios nos ayuda a establecer una autoridad, porque en cada hogar es necesario que exista una autoridad, y entonces es necesario que los hijos crezcan sabiendo perfectamente quién es la autoridad, y que ahí en la casa hay una autoridad, y es necesario que el niño vaya creciendo en este ambiente, porque si llega adulto sin haber aprendido de niño lo que era autoridad, pues entonces cuando llegue adulto va a tener muchos problemas con su patrón, con la policía, con el gobierno, con el sistema, porque no va a saber sujetarse a una autoridad. Entonces, estos son uno de los beneficios. O sea, el segundo beneficio es que vamos a mejorar nuestras relaciones con la gente que nos rodea, y sobre todo con nuestras familias, cuando nosotros nos convertimos en hombres o mujeres espirituales. Pero el tercer beneficio es que nosotros tendremos un mejor sistema de valores. Nosotros tendremos un mejor sistema de valores porque sabremos darle el verdadero valor a las cosas. El diablo es el que ha venido en la noche y ha cambiado los precios a la tienda, ¿no? Satanás es el que ha entrado y le ha cambiado el valor a las cosas, de tal manera que ahora cosas que no valen nada y que no deberían valer nada nos tienen sumamente embelecidos, porque pensamos que es lo máximo, y aquello que verdaderamente vale no es lo que estamos nosotros considerando como valioso. Entonces yo tengo aquí algo muy sencillo, muy básico, que es un sistema de valores entre tres cosas: lo espiritual, lo físico y lo material. Y yo creo que Dios ha puesto esto en orden, porque en primer lugar lo más importante para cualquiera de nosotros debería ser el aspecto espiritual, pero en segundo lugar, después de lo espiritual, lo segundo en importancia es lo físico, y en tercer lugar viene lo material. Yo creo que jamás las cosas materiales deben de tomar más importancia que las cosas físicas, o sea que estamos hablando de las personas. Ninguna cosa material puede tener más valor que el valor que tiene una persona o un ser humano. Por eso nosotros tenemos que en nuestra familia entender eso, para nunca darle más importancia a cualquier cosa que a nuestra misma esposa. A veces hay conflictos por cosas materiales, nos peleamos por cosas tan insignificantes en la casa, que son simplemente materiales, que a veces se rompieron o se perdieron o cosas así, ¿verdad? Y entramos en una pelea amarga con nuestra esposa, por algo que no debería, que no vale la pena, porque es simplemente material. Entonces, si nosotros tuviéramos siempre presente qué es lo que vale más, nosotros respetaríamos las personas, respetaríamos nuestros hijos, respetaríamos la esposa respetaría al esposo, y jamás le daría más valor que las cosas materiales. Pero también sabríamos valorar el tiempo, porque el hombre espiritual es el que sabe darle valor al tiempo. Y hay dos maneras de valorar el tiempo: físicamente y espiritualmente. Físicamente, hoy es mejor que mañana, pero espiritualmente, mañana es mejor que hoy. ¿Por qué? Porque físicamente, hoy es mejor que mañana. Porque estamos viendo la vida desde un punto de vista netamente físico. Y hoy es mejor que mañana. ¿Por qué? Porque realmente hoy es todo lo que tengo. El hombre, desde el punto de vista físico, no puede decir que va a durar 20, 30 años. No, nadie puede asegurar eso. Entonces, por eso físicamente, hoy es mejor que mañana. Y si hay cosas que yo quisiera hacer, las debo hacer hoy. A veces descuidamos muchas cosas
con la mente de hacerlas en el futuro. Y estamos descuidando lo que ya tenemos. A veces decimos, cuando yo tenga esto y esto voy a ser feliz. O cuando yo tenga esto y esto y esto, yo voy a hacer esto a la iglesia o a mis hermanos o a alguna persona necesitada. Pero en realidad yo estoy olvidando que hay cosas que ya tengo, que debo apreciar, y hay cosas que ya puedo hacer ahorita. Y que yo debo de estarlas disfrutando ya. Porque físicamente nadie me garantiza que las voy a tener dentro de 5, 10, 15 años. Y ahorita, si yo tengo una familia, yo tengo que empezar a valorarla como una cosa que Dios me ha dado, como una bendición de parte de Dios para disfrutarla hoy. Porque físicamente yo no garantizo que la voy a tener mañana o dentro de 10, 15 años. Entonces yo necesito, si quiero darles amor, se los tengo que dar hoy, en este momento. Eso es viendo la vida desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista espiritual, mañana es mejor. Porque el verdadero mañana del cristiano, desde el punto de vista espiritual, es la vida eterna. Entonces, espiritualmente, nosotros tenemos un mañana. Pero no es un mañana físico, es un mañana espiritual. Y nosotros, el mañana que esperamos, lo esperamos después de que partamos de esta tierra. Aquí siempre será hoy, será presente. Pero cuando salgamos de esta tierra, cuando nosotros partamos para estar con el Señor, ese será el cumplimiento de lo que esperamos, ese será nuestro mañana. Entonces, por eso tenemos que aprender a valorar el tiempo. El tiempo es sumamente importante. Si lo vamos a valorar físicamente, yo creo que lo debemos valorar físicamente. Aprendamos a darle valor a las cosas físicas que tenemos en este momento, porque hoy es más importante que mañana, pero a la vez lo debemos valorar espiritualmente, y es en relación a lo que esperamos después de que partamos de esta tierra. Entonces, lo espiritual nos beneficia porque podemos tener un mejor sistema de valores. Pero también las cosas espirituales nos ayudan, nos benefician en que nuestra familia tiene mejor influencia. Porque los cristianos son testigos de menos divorcios. Yo creo que usted y yo hemos visto divorcios en la iglesia. Sin embargo, es en una proporción mucho menor a lo que miran las personas fuera de la iglesia. Entonces nosotros vivimos en un ambiente mucho más sano, con menos divorcios. Nuestros jóvenes ven muchos menos ejemplos de drogas, de alcohol, de pandillas dentro de la iglesia. No estoy diciendo que uno de nuestros jóvenes no pueda ser arrastrado a las pandillas, o que quizás uno de nuestros jóvenes ande en pandillas, pero la influencia de la iglesia es mucho más positiva hacia ellos, porque si hay pandillas es porque están allá afuera, no porque están aquí adentro. La influencia de la iglesia hacia ellos siempre será positiva, o al menos hablando en términos generales, será más positiva que negativa. Entonces ese es otro beneficio, que tienen mejor influencia porque conviven con mejores personas. Las jovencitas se pueden mantener más limpias, más puras dentro de la iglesia que fuera de ella. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia no hay tanta presión como hay afuera. Claro, lamentamos que haya jóvenes que no tienen realmente respeto por las cosas espirituales y que viven como si no fueran cristianos, ¿verdad? Pero esos son excepciones. Yo creo que la mayoría de jóvenes tratan, o al menos tienen mejor influencia en aspecto positivo. Otra cosa como influencia es que dentro de la iglesia vemos más gente de éxito, más gente que triunfa, más gente que sobresale en el mundo, no solamente en las cosas espirituales, sino también en las cosas seculares. Vemos personas que progresan, por lo general tienen mejores casas, mejores carros que el promedio. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque
cuidan mejor su dinero, cuidan mejor su salud, faltan menos al trabajo, son más responsables, los patrones los aprecian más, no faltan tanto. Todo esto son beneficios de ser espirituales, y todo eso se traduce en más crecimiento económico, en más abundancia de bienes, porque son consecuencia de ser espiritual. Por lo general, una persona cristiana, ¿verdad? Los patrones lo aprecian porque es honesto, porque no le va a robar, no lo va a engañar, no le va a echar mentiras de que está enfermo y no está. Aún en el trabajo, es un trabajador que se sabe llevar mejor con sus trabajadores, es respetuoso, lo respetan, se da su lugar. Todo eso hace que un trabajador cristiano sea más apreciado que uno que no lo es. Entonces todo eso son beneficios, y todo eso vivimos en un ambiente así. O sea, la iglesia tiene ese beneficio de que eso es una influencia positiva sobre la gente que es parte de la iglesia. Vivimos entre gente que vive de esa manera. Entonces todo eso pues es una influencia positiva. Entonces es un beneficio de ser cristiano. Tenemos mejor influencia entre nosotros mismos, pero también entre nosotros hay más dedicación al estudio. El promedio de hijos que dejan la escuela es mucho menor dentro de la gente religiosa que la gente que no lo es. Esto quiere decir que verdaderamente Cristo está haciendo la diferencia. Verdaderamente las cosas espirituales funcionan en la casa. Por eso es que los hijos pueden quedarse más en la escuela, porque en realidad tienen mejor influencia. Y ojalá hay un día nuestros jóvenes ya no estén haciendo la pregunta si van a ir o no van a ir al colegio. Ojalá y nuestros jóvenes estén haciendo la pregunta a cuál colegio van a ir, no si van a ir o no. Yo creo que entre nosotros la cultura debería de ser que todos vayan al colegio, y más bien es un asunto de escoger a cuál van a ir, no si van a ir o no van a ir. Entonces la influencia es muy positiva entre nosotros. Nos influenciamos siempre hacia lo positivo. Este es un beneficio de ser espiritual. Pero también hay otro beneficio, y es que nuestros hogares gozan de una estabilidad emocional superior al promedio de la sociedad en la cual vivimos. O sea que entre nosotros, y claro, esto es relativo a la seriedad con la que tú has agarrado las cosas espirituales. Si tú has tomado las cosas espirituales con seriedad, entonces en tu casa va a haber estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque tú vas a estar gozando de la influencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Y eso se va a estar traduciendo en tu vida. Entonces emocionalmente tú serás una persona más estable. En tu hogar las emociones no serán emociones inestables. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que una persona que es inestable es una persona que de repente grita, de repente hace como que se va a acabar el mundo, y luego de repente está pacífica, ¿verdad? Pero está pacífica mientras no haya un elemento que active ese mal carácter, ese nerviosismo. Pero tan pronto aparece algo negativo, la persona reacciona de una manera bastante negativa. Bueno, los cristianos por lo general emocionalmente somos más estables. Cuando las cosas negativas llegan, el cristiano sabe amortiguar, porque a través de la palabra de Dios, a través del estudio, a través de la convivencia con otras personas maduras, ha aprendido a modelar su carácter, ha aprendido a gobernar sus impulsos. Entonces es una persona que sus emociones están bajo control. La Biblia habla bastante del dominio propio, ¿verdad? Que hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. O sea, de eso está hablando, de dominar los impulsos. Dice la Escritura que es más grande aquel que se domina a sí mismo que aquel que domina una ciudad. Hay hombres que pueden darse
el lujo de que han conquistado una ciudad, pero no se han podido conquistar a sí mismos, porque todavía pierden el control de sí mismos. Entonces, sin embargo, los cristianos tienen esa ventaja, ese beneficio, que emocionalmente son más estables, y eso pues trae más felicidad y crea un mejor ambiente a los hijos, porque es una realidad que hijos que se crean en hogares donde hay mucho conflicto, los hijos aprenden y los hijos empiezan a manifestar esto en su conducta. Conforme van creciendo, ellos van manifestando cada día con más fuerza ese tipo de actitudes que ellos mismos han aprendido en su hogar. Entonces es una bendición para los hijos crecer en un hogar estable emocionalmente, y esto pues es un asunto, ¿verdad?, que lo pueden lograr los cristianos que son espirituales. Pero también podemos hablar de otro beneficio, y es que se puede atravesar los periodos de crisis con más fortaleza. Cuando una persona que no es espiritual sufre alguna pérdida, alguna crisis de alguna enfermedad, algo que está fuera de su control, entonces la persona se destruye completamente si no tiene algo espiritual en su vida. Pero el hombre, la mujer espiritual, las familias espirituales son diferentes, enfrentan las crisis con mucha más fortaleza, y esa fortaleza es interna en primer lugar. O sea, las familias espirituales gozan dentro de ellos, tienen una fortaleza más fuerte, resisten más las pruebas, las crisis, las pérdidas. Ellos tienen esa fortaleza dentro de ellos. Pero también hay otro tipo de fortaleza, y es la fortaleza que da la iglesia, que dan los hermanos. Porque cuando hay una crisis, cuando hay algo así, los hermanos se amontonan y dan calor, y dan cariño, y dan amor, y todo eso son beneficios que solamente aprecian aquellos que verdaderamente son espirituales. Entonces, la persona que es espiritual puede atravesar con más fortaleza cualquier crisis. En realidad, la palabra de Dios es la única medicina, el único remedio para una familia en crisis. Tú no vas a llegar a una familia donde hay una persona muriéndose de cáncer, no vas a llegar ahí a leerle un libro de Shakespeare o unos ensayos de Sócrates. O sea, porque ¿de qué le va a servir eso a él? Pero si tú llegas y le lees la palabra de Dios, y tú le hablas de Dios, y le das esperanza de lo que Dios ofrece, eso es lo que le va a dar fortaleza a esa familia que está en crisis. Porque verdaderamente es Dios y su palabra la única solución real y verdadera para que las personas puedan atravesar esos periodos de crisis que a todos nos llegan. En una etapa de la vida o en otra, todos pasamos por esas etapas. Pero si estamos nosotros firmes en la palabra de Dios, si nosotros hemos cultivado una vida espiritual, nosotros podemos atravesar esas crisis con mucha más fortaleza. Entonces, estos son los beneficios, y ojalá esto nos ayude a realmente buscar la excelencia en las relaciones familiares, y sobre todo la excelencia en las cosas espirituales. Yo les garantizo, hermanos, que si nosotros crecemos y buscamos la excelencia en las cosas espirituales, nuestros hogares van a ser hogares más felices, más unidos, más completos, con más alcance, con más productivos. Pero si no nos dedicamos a ser espirituales, estamos en riesgo aún de que nuestro hogar se desbarate. Por eso es tan importante dedicarnos a cultivar y alcanzar la excelencia en las relaciones familiares, y la excelencia en el aspecto espiritual, porque nuestro hogar depende de esta excelencia. Si no nos preocupamos, quizás ahorita estemos seguros, pero la vida, como dicen, da muchas vueltas, y quizás lo que ahorita no necesitas,
Un día lo vas a necesitar, un día te va a hacer falta, un día vas a necesitar esa fortaleza. Esto es como el soldado. El soldado no se prepara para la guerra en tiempo de guerra. El soldado se prepara en tiempo de paz para ir a la guerra. Entonces por eso nosotros debemos de prepararnos ahorita. Cultivemos la excelencia en las cosas espirituales ahorita, para cuando llegue alguna crisis a nuestro hogar, tengamos nosotros de dónde echar mano, de qué agarrarnos. Ya hemos aprendido a echar mano a las cosas espirituales en este tipo de crisis. De mi parte es todo, les agradezco su atención, Dios les bendiga y ojalá y que todos los que estamos aquí presentes maduremos y crezcamos más en este asunto que es la excelencia en las relaciones familiares. Dios les bendiga, hermano. Gracias a nuestro hermano Ignacio por este... La respuesta para el mundo hoy, la vida.